y concientizar a esa alta gerencia en la importancia que deberían gestionar la seguridad vial, pero también el beneficio de su intervención. Si yo llegaba de un gerente a decirle, oiga, ahora aparte de su sistema de riesgos laborales, tiene que implementar un plan estratégico de seguridad vial, lo primero que va a pensar el gerente es dinero. Y eso de costo-beneficio, ¿cómo se retribuye para la organización? Encontramos inicialmente una resistencia en las organizaciones, porque la primera pregunta, ¿y eso es obligatorio? ¿Eso es opcional? Eso depende del Estado, eso no depende de mí. Los muertos son en la vía pública, no son en mis empresas. Esa era la conciencia que inicialmente muchos empresarios tenían en este tema de seguridad vial. Segundo reto, ¿qué nos decían? Oiga, pero si internacionalmente existe una ISO 39001, que es el Sistema Internacional en Seguridad Vial, pero para los demás países no es obligatorio, es optativo. Mientras que en Colombia ustedes me están diciendo ahora que yo tengo que diseñar e implementar un plan estratégico de seguridad vial y que es de obligatorio ¿qué? Cumplimiento. Era un reto, porque otros países sí y porque en Colombia se instauró como una obligación del sector empresarial, tanto público como privado. Entendiendo lo que les comentaba, que muchos de los siniestros que se estaban presentando tenían un origen laboral. Era importante poder ingresar en el sector empresarial y que ellos también hicieran su parte desde lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos laborales. Otro reto importante, esta es la estructura que manejábamos en Colombia a los primeros 10 años en todo el tema que tiene que ver con los planes estratégicos de seguridad vial. Si revisamos la estructura, son los mismos pilares que conformaban o que conforman el Plan Mundial de Acción, ¿cierto? Un pilar de fortalecimiento de la gestión institucional, donde las empresas iban a identificar dentro de su organización qué riesgos laborales desde el punto de vista de seguridad vial tenían. Oiga, ¿qué tipo de vehículos utilizo para que se desplacen mis trabajadores? Mis trabajadores se desplazan en motocicletas, mis trabajadores se desplazan en bicicletas, mis trabajadores se desplazan en vehículos de carga, mis trabajadores se desplazan en sus vehículos personales. Porque no comprendemos muchas veces que cuando el trabajador se desplaza en un vehículo, aunque sea personal, pero que está en una actividad misional o laboral de la empresa, está bajo una sujeción de ese empleador. Y por eso también era importante concientizar a las organizaciones que los riesgos de seguridad vial no podrían estar ocultos dentro de lo que conocemos del riesgo laboral, del riesgo público. Cuando usted le habla a un empresario de riesgo, se imagina el trabajador que está en altura, que se le puede caer, se imagina el trabajador que va a trabajar con espacios confinados, se imagina el trabajador que va a estar expuesto a radiaciones, se imagina el trabajador que va a estar expuesto, digamos, a energías peligrosas, soldaduras, pero no piensa en el trabajador que se desplaza en un vehículo a cumplir una actividad misional. En Colombia la seguridad vial era como el patito feo, estaba por allá incluido dentro de un riesgo público, tránsito, y daba igual si iba en motocicleta, si iba en bicicleta, si iba a pie o en un vehículo, era accidente de tránsito, pare de contar. Hoy hay un análisis mucho más profundo desde las organizaciones de los riesgos que se pueden generar en su operación y del impacto que puede generar en esta organización. Hicimos comprender a los empresarios que el vehículo se convierte en una extensión de la empresa cuando circula por las diferentes vías de la ciudad. Ese vehículo y esa persona a cientos de kilómetros de una empresa se convierte en una extensión de la organización. Y todo lo que suceda en ese desplazamiento, lesionados, heridos, daños a bien público o a un tercero, iba a impactar en su organización. Ahí los empresarios comenzaron a comprender que había que gestionar, no solamente por el hecho de salvar vidas, que es lo más importante, pero al empresario hay que darle con la cartera, ¿cierto? Cuando lo afecta económicamente, oiga, costo-beneficio, invierto en la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque me disminuye los gastos y las consecuencias y los procesos administrativos que podría conllevar a una organización un hecho de tránsito en la vía pública. Otro de los enfoques fue, oiga, señor empresario, tenga en cuenta que la gestión de la seguridad vial lo va a ayudar ¿a qué? Uno, a evitar pérdidas en la productividad, en la calidad de vida y lógicamente en los gastos médicos que se pueden generar por el cubrimiento de las lesiones o de los heridos en la vía pública. O sea, gastos desde el punto de vista humano. El segundo, todo lo que tiene que ver con daños a la propiedad, vehículos de la empresa, materia prima,
que se puede perder en un siniestro de tránsito. Y tercero, otros gastos, digamos, que pueden intervenir a la ocurrencia de un siniestro de tránsito, como son costos administrativos de la operación de la empresa. Oiga, pero también costos medioambientales si de ese siniestro se generó un impacto a la fauna o a la flora en una comunidad. Pero adicionalmente, oiga, costo por los retrasos que en el tráfico. Un cliente no va a entender que no le llegó la materia prima o el pedido en el tiempo que estaba estipulado. Todo esto, la gerencia comenzó a cambiar su enfoque hacia la seguridad vial y es donde también nos enfocamos y le dijimos, oiga, tenga en cuenta que a nivel laboral, las aseguradoras, que en Colombia se llaman las ARL, hasta el año 2016, que fue el último estudio que sacó Fasecolda, habían pagado más de 147.000 millones de pesos en un año por costos derivados de los siniestros de tránsito. Eso es una barbaridad. Cuando una aseguradora se le afecta el bolsillo es cuando comienza a ver, oiga, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, ¿qué pasa con las empresas? Como tuvo una accidentalidad alta, al año siguiente te subo el nivel de aseguramiento. ¿Qué pasa con el gerente? Oiga, venga acá. Antes estaba pagándole una tasa, ahora me está subiendo. Claro, mayor accidentalidad, mayor siniestralidad, pues tiene que pagar más. En ese sentido, vino un segundo reto. Oiga, ya hablamos con la gerencia de las empresas, pero necesitamos agrupar con más empresarios. ¿Qué hicimos? Fuimos a las administradoras de riesgos laborales, que son los que tienen 10.000, 20.000, 30.000 empresas afiliadas, y comenzamos a trabajar con todos los PPRs o todos los gestiones de riesgos, profesionales en gestión de riesgos, para que comenzáramos a trabajar mancomunadamente el tema de seguridad vial a nivel ¿qué? Laboral dentro de las organizaciones. Adicionalmente, comenzamos a trabajar con todas las agremiaciones de hoteleros, de constructores, organizaciones de transporte, organizaciones empresariales, y comenzamos y creamos lo que se le llama el Comité Empresarial de Seguridad Vial, una iniciativa donde tanto empresas del sector público como privado se vinculan voluntariamente a hacer gestión de la seguridad vial. Ya no solamente al interior de su empresa, sino que cada empresa pone inclusive recursos para tomarnos la vía pública, o para ir a colegios, o para ir a entidades y también poder llevar esa gestión de la seguridad vial en el país. Como tercero, listo, hicimos una labor pedagógica. Primero, concientizar, ir a las agremiaciones, pero hay cosas que no nos gustan en la vida, pero toca hacer. Igual la norma como organismo de tránsito nos daba una obligación de hacer ¿qué? Inspección, vigilancia y control. Una vez que pasamos estas dos etapas previas, comenzamos ya a hacer el tema de verificar que estas organizaciones ya estuvieran cumpliendo con su deber legal de implementar ese plan estratégico de seguridad vial y poder identificar fallas, falencias que ellos pudieran tener en esta implementación y poderles dar algunos tipos de acciones y tiempos para que pudieran subsanar y así mejorar las condiciones de implementación de esa normatividad en el país. ¿A qué sectores visitamos? Oiga, visitamos a sectores agroquímicos, construcción, salud, minería, diferentes tipos de sectores. ¿Qué estamos asegurando ahí? Dentro del pilar hay uno que se llama vehículo seguro. Oiga, estamos asegurando que estos tipos de vehículos o de parques automotores salgan a la vía, pero ya sabemos que hay un control previo por parte de esa organización, porque han instalado un proceso para verificar cómo sale ese vehículo antes de operar. Oiga, porque esa empresa ya tiene un plan de mantenimiento bien estructurado, preventivo, para que pueda ¿qué? Operar ese vehículo en la vía pública. Inclusive, garantizamos todo el tema de verificación cómo están las infraestructuras viales al interior de estas organizaciones, que tienen grandes infraestructuras donde circulan peatones, donde circulan ciclistas, lógicamente el parque automotor, verificando porque se cumplan esas condiciones mínimas de seguridad de ambientes y de entornos laborales. Primer resultado importante que hicimos durante esos primeros 5 años, resultados terribles desde el punto de vista del análisis que nos dimos cuenta cuando ya comenzamos a verificar en cada una de estas empresas cómo iban con la gestión de la seguridad vial. ¿Qué encontramos? Y que se ha ido trabajando a lo largo de estos últimos años. Primero, deficiencias en las organizaciones para identificar los riesgos viales. No sabían qué era eso. No sabían si el peatón estaba expuesto a un riesgo vial o no, no sabían si un ciclista,
No sabían inclusive cuáles eran los factores de riesgo que había que identificar dentro de sus trabajadores, excesos de velocidad. Claro, a veces tienen una política de seguridad vial muy bonita, pero tenían lemas como que recoge y entrega contra reloj. O tenían una política de seguridad vial muy bonita, pero decía, si no se le entrega el pedido antes de 30 minutos, le sale totalmente gratis. Entonces, todo este tipo de situaciones que ayudaron a identificar estos riesgos viales fueron una de las principales falencias que comenzamos a notar al principio en estas organizaciones. Oiga, no tenían unos planes de acción bien trazados y aplicados para cada actor vial. Un plan de acción para ciclistas, un plan de acción para motociclistas. En Colombia, de los 7.268 muertos, más de 4.000 son en motocicleta. Una persona que se sube en una moto en Colombia tiene 6 veces más probabilidad de que no vuelva a su casa. Y si vuelve, puede volver también con algún tipo de ¿qué? De lesión. Otro de los factores que identificamos, que las empresas dentro del proceso de contratación no tenían perfiles específicos para seleccionar sus conductores. Oiga, era el mismo proceso de selección para un administrativo que iba a estar todo el día en la oficina que para una persona que iba a operar un vehículo que iba a estar recorriendo diferentes kilómetros por la ciudad. No se tenían estipulados baterías específicos para seleccionar estos conductores, no se tenían estipulados algunas pruebas teóricas o técnicas prácticas para ver si ese operador o ese conductor era capaz de manipular adecuadamente ese vehículo. No se estaban haciendo pruebas de control de sustancias psicoactivas aleatoriamente a esos conductores para validar que estuvieran cumpliendo ciertos tipos de políticas de cero tolerancia bajo el consumo de sustancias psicoactivas. No estaban desarrollando programas de formación vial a sus diferentes conductores o colaboradores. Y de los temas más críticos, parque automotor. No existían planes de mantenimiento preventivos. Traducción, vehículos que no se sabían bajo qué estado estaban circulando por las vías del país. Segundo, no había verificación del mantenimiento para aquellos vehículos que eran subcontratados, modalidad de renting o modalidad de leasing, en la cual la empresa decía, no, es que yo no soy el propietario del vehículo, pero usted es el que lo está utilizando o lo está explotando económicamente. No había una supervisión con esas empresas de transporte. Tampoco había personal idóneo en muchas organizaciones para realizar los mantenimientos preventivos. Oiga, un bus. Cuando íbamos a mirar las hojas de vida del personal que realizaba el mantenimiento, decía mecánico para motocicleta. Y entonces uno decía, oiga, ¿y qué competencias tiene este mecánico que tiene una certificación para hacer mantenimiento de motocicletas para hacer un mantenimiento a un bus? Habían falencias en las competencias de las personas que hacían los mantenimientos de ese parque automotor. También teníamos problemas para la implementación de los planes de mantenimiento preventivos y correctivos. En el tema de infraestructura, no se estaba cumpliendo con el tema de infraestructura a nivel interno de las organizaciones o empresas. Y un tema muy importante, la empresa no tenía protocolos para atender o reaccionar ante una emergencia vial. Oiga, la mayoría de las empresas se preparan para controlar emergencias dentro de las organizaciones. Si aquí tenemos una emergencia ahora, seguramente se activaría el comité de brigada, una ruta de evacuación. Pero ¿y qué pasa con ese conductor que está a cientos de kilómetros? ¿Cómo reacciona ante un siniestro? Para evitar la omisión de socorro. Había muchas falencias en ese sentido. Todo esto se ha ido mejorando con el paso de los años. Ya hoy tenemos empresas que tienen una conciencia vial. Ya hoy tenemos empresas que estamos tranquilos y seguros porque sabemos que de esos 50.000 vehículos que ruedan por las vías a nivel misional, por lo menos ya se sabe que hay un control sobre ese conductor, sobre ese vehículo. Es una empresa que todos los días trabaja por fortalecer el tema de seguridad vial. Y por último, para cerrar, teniendo en cuenta los cambios normativos que han existido en los últimos años, hay que comprender el principio número 3, que es lo que nos trae aquí hoy, del enfoque de sistema seguro. Me voy a tomar para leerlo literalmente. Dice, la seguridad vial es responsabilidad, ¿qué? ¿De uno solo? Compartida. ¿Entre quiénes? El sector público, el sector privado, pero también ¿de quién? De la sociedad civil. En este sentido, todas las personas que contribuyan a planear e implementar los elementos del sistema deberán trabajar ¿en qué? En conjunto. Entendimos que no podemos ser islas independientes,
Y por eso comenzamos a hacer trabajo con otras secretarías. Oiga, Secretaría de Salud, usted tiene una parte importante en este sistema. Oiga, Secretaría de Educación, usted tiene una parte importante en este sistema. Porque trabajamos como islas independientes, pero si no hay una articulación, muy difícilmente vamos a cumplir los retos. ¿Qué iniciamos? Comenzamos a hacer unas visitas en conjunto entre la Secretaría Distrital de Salud y la de Tránsito de Barranquilla para vigilar